Existe, amada alma que me escuchas, un dolor más agudo, una espina más lacerante clavada en el corazón de un padre o una madre creyente, que ver a un hijo amado, carne de tu carne y sangre de tu sangre, alma de tu alma, vagar lejos de la luz de Dios, perdido en las intrincadas y engañosas sombras del mundo. Hay noches más largas que aquellas pobladas por la angustia de no saber dónde se encuentra su espíritu. Si está a salvo de los peligros que acechan a quienes han dado la espalda al único pastor verdadero, es un sufrimiento que a menudo se lleva en silencio, una cruz pesada que se arrastra con lágrimas ocultas y un clamor que solo Dios parece escuchar en la soledad de la alcoba. Ver cómo ese ser que un día llevaste a la pila bautismal con tanta esperanza, a quien enseñaste las primeras oraciones balbuceantes, hoy quizás desprecia lo sagrado o vive sumido en una indiferencia que hiela el alma, es una prueba que puede llevar al borde de la desesperación. Pero hoy no estás sola, no estás solo en este Getsemaní. El Padre Pío, ese santo de los estigmas que tanto comprendió el sufrimiento humano y el poder invencible de la gracia divina, se acerca a nosotros para enseñarnos, para consolarnos y para armarnos espiritualmente. Porque si bien el dolor es real y profundo, la esperanza en Cristo es aún más poderosa y existen caminos, prácticas espirituales concretas que pueden abrir fisuras en los muros más endurecidos y preparar el terreno para el retorno del Hijo pródigo al hogar del Padre Celestial. El Padre Pío, cuyo corazón de padre espiritual abrazaba los sufrimientos de todos sus hijos y que conocía por experiencia propia el abismo del sufrimiento humano, así como el poder infinito de la oración perseverante, nos advierte hoy, con una mezcla de amor entrañable y firmeza celestial: no desesperéis jamás, jamás, por la salvación de un alma, y menos aún por la de un hijo vuestro. Las lágrimas de una madre ofrecidas con fe, el sacrificio silencioso y constante de un padre que no se rinde, tienen un eco potentísimo, una resonancia casi irresistible en el corazón misericordioso de Dios. Él escucha el gemido de sus padres. Pero cuidado, hijos míos, con la serpiente de la impaciencia y con la sombra helada de la falta de confianza. Estos son los portillos por donde el enemigo de las almas, el ladrón de la esperanza, intenta infiltrarse para robarles la paz y hacerles creer que todo está perdido. La oración por un hijo alejado es una batalla de resistencia, una siembra paciente en un terreno que a veces parece árido y pedregoso, pero que la gracia divina puede transformar en un jardín florido cuando menos lo esperen. Estas palabras del Padre Pío son un bálsamo y una llamada a la acción. Nos recuerdan que nuestra principal arma no es la confrontación directa con el hijo rebelde, ni los reproches amargos, sino una lucha espiritual, librada en los frentes de la oración, el sacrificio y una confianza que se niega a morir. El Padre Pío nos advierte que la pérdida de la esperanza es la verdadera derrota, no la aparente lejanía del Hijo. Antes de adentrarnos en la primera práctica espiritual que el Padre Pío nos propone, es crucial, como el médico que primero limpia la herida antes de aplicar el remedio, que examinemos con humildad y valentía nuestro propio corazón y nuestras actitudes. A menudo, sin darnos cuenta, cometemos errores invisibles o caemos en trampas espirituales que, lejos de ayudar, pueden obstaculizar la obra de la gracia en nuestros hijos y en nosotros mismos. Primero, la angustia que se desborda y se convierte en desesperación paralizante, en lugar de ser el motor que impulsa una oración fervorosa y constante. Es natural sentir una profunda congoja, pero cuando esta congoja nos roba la paz interior, nos sume en la tristeza crónica y nos hace dudar del poder de Dios, se convierte en un veneno. La desesperación es una falta de fe en la omnipotencia y en la misericordia divinas.
El Padre Pío nos enseñaría a canalizar esa energía dolorosa hacia una oración más intensa, más confiada, transformando el lamento en súplica y la ansiedad en abandono activo en los brazos de Dios. Segundo, la peligrosa tentación de culpar a Dios por la situación, preguntándole con reproche, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Dónde estás? O por el contrario, caer en una autoinculpación destructiva y paralizante, flagelándonos con pensamientos como, todo es mi culpa, soy un mal padre, una mala madre, he fracasado. Si bien un examen de conciencia humilde sobre nuestras posibles omisiones es necesario y bueno, regodearse en la culpa sin buscar el perdón de Dios y sin enmendarse activamente es una trampa del orgullo herido. El Padre Pío nos guiaría hacia una aceptación serena de nuestra parte de responsabilidad, si la hubiera, seguida de una confesión humilde y un propósito firme de reparar, pero sobre todo nos impulsaría a levantar la mirada hacia la misericordia que todo lo restaura, en lugar de hundirnos en la ciénaga de la autoacusación estéril. Tercero, un error muy común y a menudo contraproducente, intentar forzar la fe en el Hijo mediante sermones constantes, reproches continuos, discusiones teológicas o presiones emocionales. Cuando un joven corazón se ha cerrado o se siente herido, este tipo de aproximación directa suele generar un rechazo aún mayor, construyendo murallas más altas. El Padre Pío, maestro en el arte de la dirección espiritual, valoraba inmensamente el poder del ejemplo silencioso y la oración secreta. Una vida paterna o materna que irradia la alegría serena de la fe, la paz interior incluso en medio de la prueba, y un amor incondicional hacia el Hijo, sin aprobar sus errores, tiene un poder de convicción infinitamente superior a 1000 palabras ásperas o argumentos impositivos. Cuarto, el sutil descuido de la propia vida espiritual, a veces bajo el pretexto de estar demasiado preocupado por el Hijo. Algunos padres en su angustia pueden llegar a abandonar su propia oración, su asistencia a los sacramentos, su lectura espiritual, pensando que el único problema es el Hijo y que su propia alma puede esperar. Esto es un grave error. Para poder ser un canal de gracia para otro, uno mismo debe estar lleno de gracia. Fortalecer la propia relación con Dios es el primer paso para poder ayudar eficazmente a quien se ha alejado. El Padre Pío insistiría, santifícate tú primero, y así podrás ser instrumento para la santificación de tu Hijo. Tu alma debe ser un jardín bien cuidado para que el perfume de tu fe llegue hasta él. Quinto, consideremos la atmósfera espiritual del hogar. Ha sido siempre un lugar donde se respiraba la fe de manera natural y gozosa, o hubo quizás contradicciones, tibieza, discusiones sobre temas religiosos delante de los hijos, o un exceso de rigorismo que pudo haber ahogado la espontaneidad de su fe naciente. A veces, este objeto en tu casa, no un objeto físico, sino una actitud, un ambiente, una falta de testimonio coherente, puede haber contribuido, sin mala intención, a crear una percepción distorsionada de la fe en el corazón del joven. Un examen de conciencia familiar, humilde y sincero, puede ser muy iluminador, no para buscar culpables, sino para rectificar lo que sea necesario en el presente y crear un hogar que sea un verdadero reflejo del amor de Dios. Sexto, la tendencia a subestimar la tremenda presión e influencia del mundo moderno sobre las almas jóvenes. La cultura secularizada, el relativismo moral, el bombardeo constante de mensajes contrarios a los valores del Evangelio a través de los medios de comunicación y las redes sociales, las malas compañías, todo esto conforma un verdadero campo de batalla espiritual. No se trata simplemente de una fase o de cosas de jóvenes. Hay una lucha real por el alma de cada persona, y los jóvenes son particularmente vulnerables. Reconocer esto nos ayuda a no minimizar el problema y a comprender la necesidad de armas espirituales poderosas.
Séptimo, experimentar el cansancio como señal espiritual de estar librando esta batalla con nuestras propias fuerzas limitadas, en lugar de apoyarnos totalmente en el poder de Dios. Cuando la lucha por la conversión de un hijo se convierte en una obsesión que agota nuestras energías físicas, emocionales y espirituales, es una señal de que no estamos descansando lo suficiente en el Señor. El Padre Pío nos diría que es una carga demasiado pesada para llevarla solos. Debemos aprender a depositarla a los pies de Jesús, confiando en que Él es el principal interesado en la salvación de esa alma. Nuestra parte es cooperar con la gracia, no suplantarla. Octavo, es importante identificar los errores que atraen pobreza espiritual a la familia y que pueden haber afectado el desarrollo de la fe del hijo. La falta de oración en común como familia, aunque sea breve pero constante. El excesivo materialismo en el hogar, donde las preocupaciones por el tener superan a las del ser, la falta de diálogo abierto y amoroso sobre temas de fe, el dar más importancia a los éxitos mundanos que al crecimiento espiritual. Todo esto puede crear un vacío que el mundo se apresura a llenar. Amados padres y madres que llevan esta cruz, este examen no es para hundirlos, sino para iluminar el camino y fortalecer sus manos para la tarea espiritual que tienen por delante. La primera victoria es reconocer nuestra propia necesidad de conversión y de la ayuda divina. Ahora, unamos nuestros corazones en una oración ferviente por todos los hijos que han perdido el rumbo, por todos los jóvenes que viven como si Dios no existiera, y por todos los padres que sufren en silencio esta prueba. Les invito a escribir en los comentarios de este video como un clamor que se eleva al cielo desde esta comunidad de fe. Jesús, Pastor bueno, busca y salva a mi hijo. Pueden poner el nombre, las iniciales, o simplemente mi hijo o mi hija, y devuélvelo a la alegría de tu amistad. Y si se sienten movidos a ello, compartan brevemente su dolor, no para lamentarse, sino para que otros padres en la misma situación sepan que no están solos y para que todos podamos sostenernos mutuamente con nuestra oración y compasión. Ha llegado el momento de introducir la primera de las 3 prácticas espirituales que el Padre Pío, desde su experiencia y santidad, nos enseña para afrontar esta dolorosa situación. Él sabía que la primera muralla que debemos derribar no es la del corazón endurecido de nuestro hijo, sino la de nuestra propia desesperanza, la de nuestra fe vacilante. Por ello, la primera práctica es fundamental, es el cimiento de todo lo demás. La oración de confianza inquebrantable y la ofrenda heroica del propio dolor. Esta práctica no consiste simplemente en rezar mucho, aunque la cantidad también importa si va unida a la calidad. Consiste ante todo en una cualidad específica de la oración, una confianza que roce la audacia filial, una certeza interior alimentada por la fe en las promesas de Cristo, de que Dios puede y quiere intervenir, incluso cuando todo parezca humanamente imposible. Es la oración de la viuda insistente del Evangelio, la oración de Santa Mónica por su hijo Agustín, una oración que no se cansa, que no se rinde, que golpea a la puerta del cielo con la certeza de ser escuchada, no por nuestros méritos, sino por la infinita misericordia de Dios y los méritos de Jesucristo. Esta confianza debe ser cultivada activamente, meditando en la palabra de Dios, recordando las innumerables conversiones obradas a lo largo de la historia y pidiendo al Espíritu Santo el don de una fe robusta. Pero esta oración de confianza se vuelve extraordinariamente poderosa cuando va unida a la segunda parte de esta práctica, la ofrenda heroica y consciente de nuestro propio dolor de padres. Ese sufrimiento agudo que sienten, esa angustia, esas lágrimas, en lugar de ser un veneno que los consume, pueden convertirse en una ofrenda preciosa a los ojos de Dios, en una moneda de rescate espiritual por el alma de su Hijo.
El Padre Pío, que llevó los estigmas de Cristo, sabía bien el valor corredentor del sufrimiento unido al de Jesús en la cruz. Cuando ustedes, de manera consciente y voluntaria, ofrecen a Dios Padre ese dolor profundo por la salvación de su Hijo, uniéndolo a los padecimientos de Cristo y a los dolores de la Virgen María al pie de la cruz, ese sufrimiento adquiere un valor sobrenatural inmenso. Ya no es un dolor estéril, sino un dolor que intercede, que purifica, que repara y que obtiene gracias. Como un anclaje para esta práctica, el Padre Pío les sugeriría tener siempre a la vista o llevar consigo un pequeño crucifijo o una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o del Corazón Inmaculado de María. En los momentos de mayor angustia, cuando la tentación de la desesperanza los asalte, miren esa cruz, besen esa imagen. Contemplen el amor infinito que Dios les tiene a ustedes y a su Hijo, un amor que llegó hasta el extremo de la cruz. Y renueven su confianza, diciendo palabras sencillas pero profundas como: Jesús, en ti confío, te ofrezco este dolor por mi Hijo, nombre. Que tu sangre preciosa lo lave y lo atraiga a ti. Oh, Corazón Inmaculado de María, refugio de los pecadores, te confío a mi Hijo. Cubre con tu manto mi dolor y el extravío de mi Hijo, y preséntalos a tu divino Hijo. Este gesto, repetido con fe, mantendrá viva la llama de la esperanza y convertirá su sufrimiento en una oración continua y poderosa. Recuerden, el Padre Pío nos enseña que no hay corazón de padre o madre que sufra en vano cuando ese sufrimiento se une al de Cristo. Concluyamos este primer bloque con una oración que brote de un corazón que desea abrazar esta primera práctica con todas sus fuerzas, pidiendo la gracia de una confianza inquebrantable y la fortaleza para ofrecer el dolor con amor redentor. Oh Dios de infinita bondad y misericordia, que conoces el abismo de dolor que hay en el corazón de un padre, de una madre, cuando un hijo se aleja de ti, fuente de toda vida y felicidad. Mira con compasión nuestra angustia y escucha nuestro clamor. Por la intercesión poderosa de San Pío de Pietrelcina, te suplicamos que arranques de nosotros toda sombra de desesperanza, toda duda sobre tu poder y tu amor. Infunde en nuestras almas el don de una confianza inquebrantable, una fe que no vacile ante ninguna tempestad, una certeza profunda de que tú obras maravillas incluso en la oscuridad más densa. Enséñanos, Señor, el arte divino de ofrecer nuestro propio sufrimiento, que estas lágrimas se conviertan en perlas preciosas, que esta angustia sea un incienso que se eleve hasta tu trono, que cada punzada de nuestro corazón sea una súplica elocuente por la salvación de nuestro Hijo, nombre, que unidos a los padecimientos de tu Hijo Jesucristo en la cruz y a los dolores de su Santísima Madre, nuestro sufrimiento adquiera un valor redentor. Comienza ya, Señor, tu obra de gracia en el corazón de nuestro Hijo, que sienta tu llamada, aunque sea de lejos, y que nosotros tengamos la fortaleza para perseverar en esta oración de confianza y en esta ofrenda de amor, hasta verle regresar a tus brazos paternos. Amén. De acuerdo, continuamos con el segundo bloque del guión. Padre Pío nos enseña 3 prácticas espirituales si tu hijo está alejado de Dios. Nos adentraremos en la segunda práctica espiritual, manteniendo el tono y la profundidad requeridos, y buscando alcanzar aproximadamente 33 palabras para este segmento. Bloque 2. En nuestro encuentro anterior, queridas almas atribuladas pero esperanzadas, comenzamos a descorrer el velo sobre las enseñanzas luminosas del Padre Pío para esos corazones de padres y madres que sangran por la lejanía espiritual de un hijo. Acogimos su primera y fundamental lección, la necesidad imperiosa de una oración de confianza inquebrantable, una fe que se niega a rendirse ante la oscuridad aparente y la ofrenda heroica del propio dolor, transformando la angustia en un poderoso instrumento de intercesión.
¿Has comenzado ya en la intimidad de tu hogar y de tu alma a poner en práctica este primer consejo? ¿Has sentido quizás cómo esa confianza renovada en el poder y la misericordia de Dios y esa ofrenda consciente de tu sufrimiento empiezan a tejer un delicado manto de esperanza sobre tu espíritu, disipando las sombras más densas de la desesperación? Es un primer paso vital, un cimiento indispensable. Pero la batalla espiritual por el alma de un ser amado, especialmente en un mundo tan hostil a la fe, requiere perseverancia, constancia y el uso de todas las armas espirituales que la Iglesia y los santos, como el Padre Pío, nos ponen al alcance. Hoy nos adentraremos en la segunda práctica esencial que el santo de Pietrelcina nos revela. Una práctica que combina la intercesión mariana más poderosa con la fuerza reparadora del sacramento del amor. El Padre Pío, ese hombre de Dios que vivía con un pie en la tierra y otro en la eternidad, y que leía las almas con la misma facilidad con que otros leen un libro abierto, conocía profundamente la psicología humana y, sobre todo, la divina. Sabía que la gracia de Dios es omnipotente, pero también que el Señor, en su misterioso designio, a menudo desea nuestra cooperación activa, nuestro sí perseverante. Por ello, junto con la oración y el sacrificio, insistía enormemente en el poder del testimonio personal. El Padre Pío nos advierte con palabras que deberían grabarse a fuego en el corazón de todo padre y madre cristiano. Las palabras pueden conmover, hijos míos, y a veces son necesarias, pero es el ejemplo el que verdaderamente arrastra y convence. De nada o de muy poco sirve que recen innumerables rosarios y novenas si su vida cotidiana no es un evangelio vivo, un reflejo, aunque sea pálido, de las virtudes de Cristo, especialmente para sus hijos. El demonio, créanme, teme mucho más a un alma humilde que ora en secreto y se sacrifica con amor silencioso, viviendo coherentemente su fe, que a 1000 sermones altisonantes y vacíos de contenido vivencial. Sus hijos tienen ojos para ver y un corazón para sentir. Perciben la autenticidad o la contradicción mucho más de lo que ustedes imaginan. Esta advertencia es crucial. La segunda práctica que vamos a explorar solo alcanzará su plena eficacia si va acompañada de un esfuerzo sincero y constante por vivir de acuerdo con la fe que profesamos y que deseamos transmitir. Antes de desvelar esta segunda arma espiritual, continuemos nuestro examen de conciencia, iluminados por la sabiduría del Padre Pío, para identificar otros posibles errores o actitudes que podrían estar debilitando nuestros esfuerzos por la conversión de nuestros hijos. Primero, la dolorosa inconsistencia entre la fe que profesamos y nuestra vida diaria. Este es, quizás, uno de los mayores obstáculos. Si nuestros hijos nos ven rezar con fervor en la iglesia, pero luego en casa presencian discusiones agrias, juicios temerarios hacia los demás, un apego desmedido a lo material, falta de caridad, tristezas mundanas o una vivencia de la fe como una carga pesada en lugar de una fuente de alegría y paz, ¿cómo podrán sentirse atraídos hacia lo que predicamos? Si tienes esto en casa, esta dualidad, esta hipocresía involuntaria a veces, es como una grieta por donde se escapa la credibilidad. El Padre Pío nos surgiría a buscar una coherencia vital, donde nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras, y donde la alegría de ser cristianos sea el perfume que impregne nuestro hogar. No se trata de ser perfectos, pues todos somos pecadores, sino de luchar sinceramente por vivir lo que creemos y de saber pedir perdón, incluso a nuestros hijos, cuando fallamos. Segundo, el error sutil de guardar dinero en estos lugares que no son el corazón de Dios. Es decir, poner nuestra confianza primordial en soluciones puramente humanas, descuidando o relegando a un segundo plano el poder soberano de la gracia.
Ante la rebeldía o la indiferencia de un hijo, es natural buscar ayudas humanas, psicólogos, consejeros, buenos amigos, intentar cambiar su entorno, y todo esto puede ser bueno y necesario. Pero el Padre Pío nos advertiría del peligro de depositar toda nuestra esperanza en estos medios, olvidando que la conversión es, en última instancia, una obra sobrenatural, un milagro del Espíritu Santo en el alma. Si nuestra ansiedad nos lleva a gastar todas nuestras energías y recursos en lo humano, descuidando la oración insistente, los sacramentos, el ayuno, la ofrenda, estamos, en cierto modo, invirtiendo mal nuestros tesoros. Además, este guardar dinero puede manifestarse en una tacañería espiritual, no ser generosos en la caridad hacia los demás, en el perdón, en el tiempo dedicado a Dios, actitudes que cierran el corazón a las bendiciones divinas que podrían alcanzar a nuestra familia. Tercero, la falta de comprensión de que la conversión de un alma, especialmente de alguien que ha estado profundamente herido o adoctrinado contra la fe, es a menudo un proceso largo, misterioso y gradual. Queremos resultados inmediatos, cambios espectaculares, y si no los vemos, nos desanimamos fácilmente. El Padre Pío, que acompañó tantas conversiones difíciles, nos enseñaría la paciencia divina, la paciencia del agricultor que siembra la semilla y espera con confianza, sabiendo que Dios tiene sus tiempos y sus caminos, que son a menudo inescrutables para nosotros. No debemos medir la eficacia de nuestra oración por los resultados visibles inmediatos, sino por la fidelidad y el amor con que oramos. Cada oración, cada sacrificio es una gota de agua que va horadando la piedra. No sabemos cuál será la gota que finalmente la rompa. Cuarto, desconocer o no valorar suficientemente el secreto que pocos conocen sobre el valor específico e inmenso del sufrimiento ofrecido conscientemente por una intención particular. Ya lo mencionamos en la primera práctica, pero es tan crucial que el Padre Pío insistiría en ello. No es lo mismo sufrir pasivamente que sufrir ofreciendo activamente ese dolor, cada pequeña contrariedad, cada humillación, cada preocupación, cada lágrima, uniéndola a la pasión de Cristo, específicamente por la conversión de ese hijo. Esta ofrenda transforma el plomo de nuestro sufrimiento en oro espiritual, en méritos que pueden ser aplicados a esa alma necesitada. Este es uno de los grandes misterios de la comunión de los santos. Quinto, la peligrosa tentación de la amargura o el resentimiento, ya sea hacia el Hijo por su conducta y el dolor que nos causa, o incluso, de manera más sutil, un resentimiento larvado hacia Dios por permitir esta situación o por no responder a nuestras súplicas como y cuando nosotros quisiéramos. La amargura es un veneno que corroe el alma del orante y bloquea la acción de la gracia. El Padre Pío, que sufrió tanto por las incomprensiones y las persecuciones, nos enseñaría el camino del perdón constante, de la mansedumbre, de la aceptación amorosa de la cruz, viendo en ella una oportunidad de purificación y de corredención. Mantener un corazón dulce y misericordioso, a pesar de todo, es esencial. Sexto, y esto requiere una gran humildad, no discernir con sinceridad o no confesar los pecados que debes confesar como padre o madre, aquellas actitudes, omisiones, errores o malos ejemplos del pasado que, sin ser la causa única ni determinante, pudieron haber contribuido a crear un terreno menos fértil para la fe en el corazón de nuestro hijo. No se trata de una autoflagelación masoquista, sino de un reconocimiento humilde ante Dios de nuestra propia fragilidad y de nuestra necesidad de su perdón. Una buena confesión general de nuestra vida como padres, pidiendo a Dios luz para ver nuestras faltas y la gracia para repararlas en lo posible, puede ser un acto de humildad que desbloquee muchas gracias para la familia.
El Padre Pío era un defensor acérrimo de la confesión frecuente y profunda como medio de purificación y crecimiento espiritual. Amados padres, que esta introspección no los abrume, sino que los impulse a una mayor dependencia de la gracia de Dios y a un deseo más ardiente de ser los instrumentos que Él desea que sean. Elevemos ahora una plegaria comunitaria, pidiendo al Señor la gracia de ser espejos más fieles de su amor y su santidad para nuestros hijos, para que nuestro ejemplo de vida sea el primer sermón que toque sus corazones. Les invito a escribir en los comentarios, como una súplica que nace de la conciencia de nuestra propia necesidad de conversión: Señor Jesús, santifícame para que mi hijo pueda verte reflejado en mí. Concédeme la gracia de una vida coherente y llena de tu amor. Y si sienten en su corazón alguna área particular de su vida donde necesitan esta gracia de coherencia, pídanla con confianza, sabiendo que el Señor anhela nuestra santificación. Llegamos así a la segunda práctica espiritual que el Padre Pío nos recomienda con insistencia, un arma de dos filos poderosa y dulce a la vez: el rosario de intercesión perseverante y la comunión reparadora, el Santo Rosario. El rosario. El Padre Pío lo llamaba su arma, su tesoro. Lo rezaba incesantemente y a través de él obtuvo innumerables gracias del cielo. Para un hijo alejado de Dios, el Padre Pío nos diría que el rosario rezado por una madre o un padre con fe y perseverancia tiene un poder especialísimo, porque invoca la intercesión de aquella que es omnipotencia suplicante, la Madre de Misericordia, la corredentora del género humano. No se trata de rezar un rosario de manera mecánica o apresurada. Es un rosario de intercesión, donde en cada misterio, en cada Ave María, ponemos conscientemente a nuestro Hijo en las manos de la Virgen. Visualicen a María Santísima cubriendo a su Hijo con su manto azul, protegiéndolo de los peligros, inspirándole buenos pensamientos, ablandando la dureza de su corazón. Ofrezcan cada decena por una necesidad particular de su Hijo, por su protección física y espiritual, por su sanación interior de heridas pasadas, por la iluminación de su mente para que conozca la verdad, por el despertar de su conciencia, por el deseo de volver a Dios. Imploren a la Virgen que sea ella quien lo busque, como buscó a Jesús perdido en el templo, y que no descanse hasta encontrarlo y traerlo de vuelta al redil. Comprométanse a rezar este rosario diariamente, o al menos con mucha frecuencia, con esta intención específica. El Padre Pío aseguraba que la Virgen no puede desoír el clamor perseverante de un corazón que le confía a un hijo a través de su rosario. Y como un complemento indispensable a esta devoción mariana, el Padre Pío nos señala la comunión reparadora. ¿Qué significa esto? Cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Eucaristía, tenemos en nuestro corazón al mismo Dios hecho hombre, fuente de toda gracia y reparación. En ese momento sublime podemos ofrecer nuestra comunión no solo por nuestras propias necesidades, sino también en reparación por las ofensas que nuestro Hijo haya podido cometer contra Dios, por su indiferencia, por sus pecados. Es un acto de amor vicario, donde nosotros, en unión con Cristo, intentamos compensar el amor que nuestro Hijo no le está dando a Dios. Esta comunión ofrecida con intención reparadora tiene un poder inmenso para aplacar la justicia divina y atraer la misericordia sobre el alma de nuestro Hijo. Digan interiormente al recibir a Jesús: Amado Jesús, te recibo en mi corazón y te ofrezco esta comunión en reparación por todas las ofensas que mi Hijo, nombre, ha cometido contra ti. Te pido, por tu infinita misericordia, que esta reparación alcance su alma, la purifique y la disponga para recibir tu gracia.
El Padre Pío, que celebraba cada misa con un fervor que conmovía hasta las piedras, sabía que la Eucaristía es el acto reparador por excelencia. Unir nuestra intención a ese sacrificio es sumamente eficaz. Como objetos simbólicos y de apoyo para esta segunda práctica, el Padre Pío ciertamente les señalaría su rosario. Ténganlo siempre a mano. Bésenlo con devoción, que sea su compañero inseparable en esta lucha de amor. Además, consideren la posibilidad de usar o dar a su hijo, si la situación lo permite y se hace con prudencia, una medalla milagrosa o un escapulario del Carmen. Son sacramentales poderosos, signos de la protección maternal de María. Si no es posible dárselos directamente, llévenlos ustedes mismos con la intención de que las gracias asociadas a ellos alcancen a su hijo. La Madre de Dios sabe cómo hacer llegar sus auxilios a quienes se le encomiendan, aunque sea a través de la fe de otros. Concluyamos este segundo tramo de nuestro itinerario espiritual con una oración filial a la Santísima Virgen María, poniendo en sus manos maternales esta segunda práctica y el corazón de nuestros hijos alejados. Oh María Santísima, Madre del Perpetuo Socorro, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos. A ti acudimos con el corazón traspasado de dolor por nuestro Hijo, nombre, que se ha alejado de la casa del Padre. Tú que conoces el valor de un alma y el amor de una madre, comprende nuestra angustia y acoge nuestra súplica. Te ofrecemos, por la intercesión del Padre Pío, cada Ave María de nuestro rosario perseverante como una rosa de amor y una flecha de intercesión por la conversión de nuestro Hijo. Te pedimos que lo cubras con tu manto de misericordia, que lo defiendas de los engaños del enemigo, que ilumines su mente con la luz de la verdad y que ablandes la dureza de su corazón con el fuego de tu amor maternal, que cada sagrada comunión que ofrezcamos en reparación por sus faltas, unida al sacrificio de tu divino Hijo, obtenga para él un torrente de gracias que lo laven, lo sanen y lo traigan de regreso al corazón de Jesús. Madre amantísima, no desoigas nuestra plegaria, muéstrate una vez más como la omnipotencia suplicante y alcánzanos de tu Hijo el milagro que tanto anhelamos, la salvación eterna de nuestro Hijo. Amén. Hemos recorrido juntos, amadas almas perseverantes, un camino iluminado por la antorcha de la sabiduría del Padre Pío. Hemos aprendido a combatir la desesperanza con una confianza inquebrantable y a transformar nuestro agudo dolor de padres en una ofrenda redentora. Hemos abrazado el poder del rosario de intercesión y la fuerza de la comunión reparadora, poniendo en manos de nuestra Madre Santísima y de su Divino Hijo la causa de nuestros hijos alejados. Quizás ya comienzan a percibir en sus corazones una nueva serenidad, una fortaleza renovada, una esperanza que se niega a extinguirse. Pero el amor de un padre, de una madre, es incansable y siempre se pregunta, ¿qué más puedo hacer? Existe un arma aún más poderosa en el arsenal espiritual para alcanzar ese corazón que parece tan distante, tan cerrado a la gracia. El Padre Pío, desde su profunda unión con el misterio de Cristo, nos dice que sí, existe un culmen, una cumbre en la oración de intercesión, un acto que contiene en sí mismo un valor infinito, y es hacia esa cumbre que ahora nos dirigimos. El Padre Pío, ese místico de Pietrelcina, que vivía cada día el drama del Calvario en su propia carne y en su alma, y para quien la Santa Misa era el sol de su existencia, el centro de su universo espiritual, nos hablaría ahora con una vehemencia y un fuego que casi podríamos sentir físicamente. Él que pasaba horas preparando su corazón para celebrar el santo sacrificio y otras tantas en acción de gracias, a menudo arrebatado en éxtasis, nos diría con palabras que deberían hacer temblar los cimientos de nuestra fe tibia. Oh, si la gente, si mis hijos espirituales, si el mundo entero conociera el valor infinito de la Santa Misa,
Las entradas a las iglesias no serían suficientes para contener a las multitudes ansiosas de participar. Serían pisoteadas en su afán por acercarse a ese altar donde se renueva incruentamente el mismo sacrificio del Calvario. Cada misa es una teofanía, una irrupción de la eternidad en el tiempo, donde el mismo Cristo se ofrece al Padre por la salvación del mundo. No hay oración más poderosa, no hay súplica más eficaz, no hay grito que llegue con más fuerza al corazón de Dios que el que se eleva unido al sacrificio de su Hijo amado en la Santa Misa. La protección espiritual que se derrama sobre el mundo en cada misa, especialmente en tiempos de gran necesidad o en celebraciones como la Semana Santa, es el poder inconmensurable de la sangre de Cristo, capaz de lavar todos los pecados y de vencer todas las resistencias del mal. Antes de sumergirnos en esta tercera práctica, la más excelsa, concluyamos nuestro examen de conciencia, siempre bajo la mirada compasiva pero penetrante del Padre Pío, para remover los últimos obstáculos que podrían impedirnos aprovechar plenamente esta fuente inagotable de gracias. Primero, el error generalizado de no valorar suficientemente o incluso de ignorar el poder específico de la Santa Misa ofrecida por una intención particular, como la conversión de un hijo. Muchos asisten a misa por costumbre, o para cumplir un precepto, o para pedir gracias generales, pero pocos son conscientes de que pueden aplicar los frutos infinitos de ese sacrificio a una necesidad concreta, a un alma específica. El Padre Pío insistiría en que hacer celebrar misas por un hijo alejado, o participar en ellas ofreciendo activamente esa intención al sacerdote en el momento del ofertorio, es una de las obras de misericordia espiritual más eficaces que existen. Segundo, la persistente falta de fe en que Dios puede obrar verdaderos milagros de conversión incluso en los casos más difíciles y desesperados. A veces, aunque recemos, en el fondo de nuestro corazón albergamos la duda, el escepticismo, la idea de que esto es demasiado difícil incluso para Dios. Esta fe vacilante es como un techo bajo que limita la acción de la gracia. El Padre Pío nos exhortaría a una fe audaz, a creer contra toda esperanza humana, recordando que para Dios nada hay imposible, y que Él se deleita en manifestar su poder en las situaciones que el mundo considera perdidas. Tercero, el peligro de caer en una resignación pasiva disfrazada engañosamente de aceptación de la voluntad de Dios. Es cierto que debemos aceptar la voluntad divina, pero la voluntad de Dios es, ante todo, la salvación de todas las almas. Antes de resignarnos a que un hijo se pierda, estamos llamados a una santa lucha espiritual, a una violencia sagrada, en el sentido evangélico de aquellos que arrebatan el reino de los cielos con su oración insistente y su fe fervorosa. El Padre Pío no era un hombre de resignación pasiva ante el mal o la pérdida de las almas. Era un combatiente incansable. Aceptar la voluntad de Dios es, en primer lugar, hacer todo lo que está a nuestro alcance, con los medios que Él nos da, para cooperar con su plan de salvación. Cuarto, la omisión de no acompañar estas prácticas espirituales, por santas que sean, con un florecimiento constante de actos de caridad y perdón en nuestra propia vida. El amor al prójimo, la misericordia hacia los que nos ofenden, la generosidad con los necesitados, son actitudes que desatan las manos de Dios y abren las compuertas de su gracia sobre nuestras familias. Santiago Apóstol nos recuerda que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16, y la justicia, en el lenguaje bíblico, está íntimamente ligada a la caridad y a la misericordia. Si nuestro corazón está cerrado a los demás, ¿cómo podemos esperar que se abra plenamente a las necesidades de nuestro Hijo? Quinto, el sutil engaño de considerar estas prácticas como si fueran fórmulas mágicas o talismanes
que obran automáticamente, sin requerir una conversión personal continua y profunda por parte de quien ora. El Padre Pío nos recordaría que Dios no busca rituales vacíos, sino corazones contritos y humillados, vidas transformadas por su amor. Las prácticas son medios, canales, pero la gracia fluye con más abundancia cuando el canal está limpio y bien dispuesto. Nuestra propia lucha por la santidad es el mejor acompañamiento para nuestra intercesión. Sexto, y esto es un resumen de todo, la oración poderosa para la conversión de un ser querido, la oración que verdaderamente mueve el corazón de Dios, es aquella que se une de la manera más íntima y perfecta al único sacrificio agradable al Padre, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde entramos en el corazón de la tercera práctica. Unámonos una vez más en oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé una fe profunda y reverente en el misterio de la Santa Misa, para que podamos acercarnos a esta tercera práctica con el corazón encendido y la esperanza renovada. Les invito a escribir en los comentarios como una profesión de fe ante el mayor tesoro de la Iglesia. Sangre preciosa de Cristo, derramada en cada Santa Misa, te imploro, rescata y convierte a mi Hijo, nombre, y a todos los jóvenes alejados de ti, y renueven en su corazón el firme propósito de valorar y participar en este santo sacrificio con una devoción siempre creciente. Y así llegamos, queridos padres y madres, a la cumbre de las enseñanzas del Padre Pío para esta causa tan sagrada. La tercera práctica espiritual, el arma definitiva, el océano de gracia donde podemos sumergir las almas de nuestros hijos, la ofrenda frecuente de santas misas y el ayuno secreto ofrecido con amor, la Santa Misa. El Padre Pío nos diría que si la oración de un particular tiene poder, si el rosario tiene poder, si el sufrimiento ofrecido tiene poder, todo ello lo tiene de manera derivada, porque participa de alguna manera del único sacrificio redentor de Cristo. Pero en la Santa Misa no tenemos una participación, sino el sacrificio mismo, renovado sobre nuestros altares. Por lo tanto, la práctica más excelente, la más poderosa, la que tiene un valor intrínseco infinito a los ojos de Dios, es hacer celebrar santas misas por la intención particular de la conversión y salvación de nuestro Hijo. No una de vez en cuando, sino con la mayor frecuencia que sus posibilidades les permitan. Busquen sacerdotes piadosos, ofrezcan el estipendio correspondiente si pueden, y si no, ofrezcan sus propias oraciones y sacrificios para que otros puedan ofrecer esas misas. Y no solo hagan celebrar misas, sino participen ustedes mismos en ellas con esa intención específica ardiendo en su corazón. Únanse al sacerdote en el ofertorio, ofreciendo simbólicamente junto con el pan y el vino a su Hijo, con todas sus rebeldías, sus heridas, su oscuridad. En el momento de la consagración, adoren a Cristo presente y pídanle que esa sangre preciosa que se derrama místicamente sobre el altar alcance el alma de su Hijo, lo lave, lo purifique, lo libere de toda atadura del mal y lo atraiga irresistiblemente hacia su corazón misericordioso. Comulguen con esa intención, pidiendo a Jesús que al entrar en ustedes vaya espiritualmente al encuentro de su Hijo. La misa es el acto de amor más grande de Dios. Unida a nuestra fe y a nuestra intención, se convierte en una fuerza transformadora imparable. Y junto a esta práctica suprema de la Santa Misa, el Padre Pío, ese hombre de ayunos y penitencias rigurosas, nos recomendaría encarecidamente el ayuno secreto ofrecido con amor. Jesús mismo nos enseñó el poder del ayuno unido a la oración, capaz de expulsar ciertos demonios que de otra manera no se van. Se fue en Mateo 17:21. El ayuno no es una dieta ni una prueba de resistencia masoquista. Es un acto de amor,
de renuncia voluntaria a algo lícito y bueno, por un bien superior, la salvación de un alma. Puede ser el ayuno tradicional de alimentos, pan y agua un día a la semana, o privarse de una comida, pero también puede ser el ayuno de otras cosas. Ayuno de críticas y murmuraciones, ayuno de la televisión o de Internet por un tiempo determinado, ayuno de una comodidad particular, ayuno de una palabra áspera o impaciente. Lo esencial es que sea un sacrificio real, que nos cueste, que sea ofrecido a Dios en secreto, sin buscar el reconocimiento ni la alabanza de los hombres, y con la intención específica de la conversión de nuestro Hijo. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 17, 18. El Padre Pío sabía que este tipo de sacrificio silencioso y humilde tiene un poder especial para desarmar al enemigo y para obtener gracias que de otra manera no se alcanzarían. Como objetos que nos ayuden a vivir esta tercera práctica, el Padre Pío podría sugerirles tener un pequeño misal para seguir la misa con más devoción, o una estampa de la Última Cena, o del Sagrado Corazón de Jesús Eucarístico en un lugar visible de su hogar, para recordarles constantemente el valor de este sacrificio. Y para el ayuno, el objeto es la propia voluntad que se niega a sí misma por amor. Quizás puedan llevar consigo algo muy pequeño y discreto, como una piedrecita en el zapato, como cuentan que hacían algunos santos, o un pequeño nudo en un pañuelo, no como superstición, sino como un simple recordatorio de su propósito de sacrificio a lo largo del día, uniendo esas pequeñas mortificaciones al gran sacrificio de Cristo por la salvación de su Hijo. Amados padres y madres, han recibido 3 llaves maestras de manos del Padre Pío. Úsenlas con fe, con perseverancia, con amor. No se cansen, no se desanimen. La batalla es ardua, pero la victoria es de Cristo. Ahora, como broche de oro a todo nuestro recorrido, elevemos una oración final, una súplica universal por todos los hijos alejados de Dios, por la fortaleza de sus padres y por la intercesión constante de nuestro querido Padre Pío, para que esta siembra de amor dé frutos de eternidad. Oh Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu infinito amor nos diste a tu único Hijo Jesucristo como Redentor del mundo y que nos alimentas con su cuerpo y sangre en el banquete eucarístico. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Te encomendamos de manera especial a todos nuestros hijos, nombres o nuestros hijos, que se han alejado de tu regazo amoroso, que viven perdidos en las sombras del error, la indiferencia o el pecado. Míralos con la misma ternura con que miraste al Hijo pródigo y mueve sus corazones con el poder irresistible de tu gracia, para que reconozcan su vacío lejos de ti y emprendan el camino de regreso a casa. Te pedimos, por la poderosa intercesión de San Pío de Pietrelcina, ese crucificado viviente que tanto amó a las almas y tanto se sacrificó por ellas, que nos concedas a nosotros, sus padres, una fe inquebrantable, una esperanza que no defrauda y una caridad ardiente. Danos la gracia de perseverar en la oración de confianza, en la ofrenda de nuestros dolores, en el rezo fervoroso del Santo Rosario, en la recepción fructuosa de la Santa Comunión ofrecida en reparación y, sobre todo, en la participación devota y la ofrenda frecuente del santo sacrificio de la misa, uniendo a ello nuestros pequeños ayunos y sacrificios secretos. Que cada misa ofrecida, cada rosario desgranado, cada lágrima vertida, cada ayuno aceptado por amor, sea como un torrente de gracias que inunde el alma de nuestros hijos, los sane, los libere, los convierta y los conduzca a la plenitud de la vida en ti.
Virgen Santísima, Madre de los descarriados y refugio de los pecadores, toma bajo tu manto maternal a nuestros hijos y no permitas que ninguno se pierda. Padre Pío, amigo nuestro en el cielo, sigue intercediendo por estas familias que sufren, para que un día podamos todos juntos, padres e hijos, cantar las misericordias del Señor en la gloria eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, este camino espiritual que hemos recorrido juntos no termina aquí. Es una invitación a una vida de oración y sacrificio más profunda, más consciente, más llena de esperanza. No se den por vencidos jamás. El amor de Dios es más fuerte que cualquier rebeldía, su misericordia más vasta que cualquier pecado. Confíen en los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Sigan sembrando con lágrimas, y un día, quizás cuando menos lo esperen, cosecharán con alegría. El Padre Pío está a su lado intercediendo por ustedes y por sus hijos. Mantengan viva la llama de la fe. Si estas reflexiones y prácticas inspiradas en el Padre Pío han sido de ayuda para tu alma y crees que pueden serlo para otros padres que atraviesan esta dolorosa prueba, te invito de corazón a suscribirte a este canal, a activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos encuentros espirituales y a compartir este video con generosidad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María y de San Pío de Pietrelcina, desciendan sobre ustedes, sus familias y especialmente sobre sus hijos alejados, ahora y siempre.